We continue our study today. Continuamos hoy nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. We've been going through the Gospels. Hemos estado repasando los evangelios y hoy estamos en Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. He aquí un principio fundamental para comprender las Escrituras. Dios ha ocultado sus más grandes verdades a las personas astutas e inteligentes. Ahora, en el mundo, necesitas ser listo e inteligente para entender muchas cosas y para trabajar en cualquier ocupación terrenal. Pero en asuntos espirituales, eso no es ninguna ventaja. Puede ser una desventaja. No creo que la mayoría de la gente se dé cuenta de esto. Mucha gente cree que si tiene una mente lista y es inteligente, pueden entender mejor la Biblia. Pero es exactamente lo contrario. Las personas más inteligentes de Israel estaban entre los fariseos y ellos no podían entender a Cristo. Estudiaban cuidadosamente el Antiguo Testamento, leían las Escrituras, como dice en Hechos capítulo 13, cada sábado. Pero cuando la persona de la que hablaba todo el Antiguo Testamento, que es Jesucristo, y entró en medio de ellos, pensaron que era el príncipe de los demonios. ¿Cuánto más equivocado o equivocada puede estar alguien? Porque aquellas personas consideraban al Hijo de Dios como el príncipe de los demonios. ¿Cómo pudieron llegar a ese extremo? Mientras que el centurión romano en la cruz, que nunca había leído la Biblia en su vida, dijo: Tú eres el Hijo de Dios. Y así vemos gente lista e inteligente en la vida de Jesús, que no entendieron la verdad. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen que soy yo? Lo leíste en Mateo capítulo 16. Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, nosotros lo sabemos. ¿Cómo lo sabía? ¿Era él más inteligente que los fariseos que habían estudiado las Escrituras? Los fariseos habían estudiado las Escrituras mucho más que Pedro. Pedro era un pescador, no era un escriba ni un erudito. Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre, tu astucia e inteligencia humana, no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una gran palabra en el Nuevo Testamento llamada revelación. No la encontramos tanto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo importante era la comprensión. Porque si nos fijamos en el tabernáculo del Antiguo Testamento, tenía 3 partes: el atrio exterior visible para todos, el lugar santísimo cubierto por una tienda, que corresponde exactamente al hombre que se supone es el tabernáculo de Dios, creado para ser el tabernáculo de Dios. El atrio exterior que simboliza el cuerpo visible para todos. Dentro 2 partes, no una. Una es el alma y la otra es el espíritu. 1 Tesalonicenses 5, verso 23 es muy claro. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es de lo que se compone el hombre. Y en ese tabernáculo del Antiguo Testamento había un velo grueso entre el alma y el espíritu, simbólicamente, entre el lugar santo y el lugar santísimo, simbolizando que el hombre no podía entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, y simbolizando también que Dios no podía venir y habitar en el espíritu del hombre, porque entre el alma y el espíritu estaba este velo grueso, y ese velo es lo que llamamos voluntad propia, o la carne en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Testamento, la palabra carne simboliza la voluntad propia. Cuando dice que Jesús vino en la carne, en él no había ningún pecado. En él no había pecado en absoluto. Pero vino con voluntad propia, que tuvo que negar. Él dijo eso en Juan capítulo 6, verso 38. Yo vine del cielo no para hacer mi voluntad. Él nunca hizo su propia voluntad. La puerta a su espíritu estaba constantemente abierta al Padre. Era una comunicación perfecta con el Padre. Cuanta más voluntad propia tengas, menos comunicación tendrás con Dios. Y el orgullo es una de esas grandes cosas que bloquea al espíritu.
de estar abierto a Dios. En Jesús no había orgullo, por lo que podemos decir que el velo estaba completamente abierto o rasgado. Cuanto más orgullo tenemos, más bloqueamos a Dios y la comunicación con Dios en nuestras propias vidas. Ahora, ¿por qué Dios está en contra de la gente lista e inteligente? No es porque son astutos e inteligentes. Tenemos un ejemplo. Lo contrario de Pedro es el apóstol Pablo. Pablo tenía una mente brillante. Fue uno de los más listos y más inteligentes de su generación. Si él viviera hoy, habría sido uno de los mejores científicos e informáticos de cohetes o cualquier tipo de hombre de negocio superior. Tenía una mente brillante, pero él tuvo revelación al igual que Pedro. Le agradó a Dios, dice en Gálatas capítulo 1, revelar a su Hijo dentro de mí. Lo que Pablo vio en el camino a Damasco no fue solo a Jesús por fuera, sino que recibió una revelación en su interior de quién era. Por lo tanto, Dios no está en contra de la astucia y la inteligencia, porque eso es algo con lo que nacemos. Tú no creaste tu astucia o tu inteligencia, tampoco la adquiriste estudiando. Es algo con lo que naciste, exactamente como el color de tu piel. Y algunas otras características en ti, como tu estatura. Son características naturales que están en nosotros, y algunos nacen con más inteligencia y otros con menos. Entonces, ¿cómo podría Dios estar en contra de alguien que Él mismo creó con mayor inteligencia? No lo está. No está en contra de la gente inteligente. Entonces, ¿por qué dice que ha ocultado estas cosas de los listos e inteligentes? Es porque cuanto más uno tiene, por favor escúchame con atención, cuanto más se tiene de algo que los demás no tienen, la tendencia a enorgullecerse es mayor. Digamos que eres un estudiante en una clase y todos los demás son más inteligentes que tú. Serás bastante humilde. Pero si vas a otra escuela donde todos en tu clase son menos inteligentes que tú, serás orgulloso. Verás, el orgullo viene por la comparación y la humildad también. Entonces, cuando una persona es muy lista e inteligente, se compara con la mayoría de la gente que le rodea y tiende a ser orgullosa. Y es ese orgullo lo que le impide obtener la revelación. En otro lugar, Jesús dijo lo difícil que es para una persona rica entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, algunas personas les han heredado riquezas. Ellos no fueron tras el dinero, tal vez su padre era un hombre rico. Lo han heredado y son ricos. Tal vez millonarios nacidos en millones. ¿Qué pueden hacer? ¿Está Dios contra ellos porque nacieron en una herencia de 1.000.000 de rupias? No. Pero cuanta más riqueza tiene una persona, tiende a mirar hacia abajo a la gente que es más pobre. Así que cuando se habla de riquezas, podría tratarse de riquezas de inteligencia, puede ser riqueza de dinero, puede ser riqueza de belleza, de personalidad, de atractivo, de don, o lo que sea. Cualquier cosa que nos haga ricos comparados con otros que son más pobres que nosotros en dones, apariencia o belleza, o lo que sea. Si nos hace orgullosos, es imposible entrar en el reino de Dios. Es el mismo principio aquí, por eso Dios oculta cosas a ciertas personas. Y ves la verdad de esto en el resto de la declaración que les ha revelado. Fíjate en la palabra revelación. Revelación es una palabra usada en el Nuevo Testamento que significa que Dios nos muestra algo que no puede ser entendido por el estudio académico. Puedes leer la Biblia y convertirte en un erudito. Puedes obtener un doctorado en estudios bíblicos, al igual que alguien obtiene un doctorado en química o física. Es solo estudio académico, de la química o la física. Recuerdo cuando era joven, solía ver a un montón de trabajadores cristianos leyendo su Biblia de rodillas y pasaban horas estudiando la Biblia. Y pensé que serían gente muy santa, pero los observaba durante el día y se enojaban, se molestaban y amaban el dinero. Y había evidencia de carnalidad en sus vidas, competencia, celos, de todo. Yo estaba confundido, yo era un joven, y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es que la gente que pasa tanto tiempo con tu palabra se comporta así el mismo día? Y el Señor habló a mi corazón, algo que abrió mis ojos. El Señor dijo que aunque estén de rodillas, están leyendo un libro.
Podría ser un libro de química o el periódico. Podría ser la Biblia. No se ponen en contacto conmigo. Al igual, cuando leen el periódico, no se ponen en contacto conmigo. Así que descubrí que no solo porque leas la Biblia de rodillas o la leas durante una hora, eso significa que estás en contacto con Dios. Si te contactaras con Dios, tu vida sería cambiada. He experimentado momentos en los que he pasado 15 minutos escuchando a un hombre realmente piadoso y el efecto a veces dura años. 15 minutos con un hombre piadoso. A veces ha cambiado el rumbo de mi vida. ¿Te imaginas lo que pasaría si pasaras 15 minutos con Dios? Hay gente que pasa media hora leyendo la Biblia y sus vidas no han cambiado. No están pasando tiempo con Dios. Están usando su astucia e inteligencia para leer la Biblia. A lo mejor estás leyendo la Biblia así y tienes mucha información, pero sigues peleando y discutiendo en casa. Criticas, murmuras, eres celoso, compites con los demás. Eso significa que no tienes revelación. Solo tienes mucha comprensión. Pero la Biblia dice en Proverbios 3, verso 5, no te apoyes en tu entendimiento. Lo que necesitamos es revelación. Aquí en Mateo 11, verso 25, el Señor dice a quién Él da revelación. Todo lo que Jesús enseñó. Esto es lo que Jesús enseñó. Que con tu astucia e inteligencia no puedes obtener la revelación. Lo que necesitas es la característica que tienen los niños. Mateo 11, verso 25. El Padre revela su verdad a los niños. Ahora, ¿qué tienen los niños que la gente astuta e inteligente no tienen? Por ejemplo, ¿hay algún libro que solo los niños pueden entender y que la gente astuta e inteligente no pueden entender? ¿Puedes pensar en algún libro sobre algún tema que solo los niños pequeños puedan entender y que la gente astuta e inteligente no pueda? Solo hay un libro como ese en todo el mundo, y es la Biblia. Cualquier otro libro en el mundo, si un niño puede entenderlo, cualquier persona inteligente puede entenderlo también. Pero la Biblia solo puede ser entendida por aquellos que tienen esta característica de los niños que Jesús enfatizó. En Mateo capítulo 18 levantó a un niño y les dijo, humíllense como este niño pequeño si quieren entrar en el reino de los cielos. La humildad es la característica principal de un niño. Y hay otras características también. Simple confianza. Un niño simplemente confía en su padre o su madre. Todo lo que la madre o el padre le enseñan, él lo cree porque confía. E incluso si le dan una información errónea, él la cree. Es simple confianza. Ahora, no podemos confiar en los seres humanos de esa manera, pero sin duda podemos confiar en Dios porque Él nunca nos dará información errónea. Pero es esa simple actitud de confianza. Otra característica de un niño es que está constantemente abierto a comprender la verdad que él no conoce. Él no cree saberlo todo. A medida que las personas crecen, creen que lo saben todo. Y he conocido muchos cristianos que creen que lo saben todo. Ellos no recibirán más revelación. Pueden leer la Biblia y no recibir revelación. He estado leyendo la Biblia durante 53 años y todavía recibo revelación cuando la leo ahora. Porque digo, Señor, hay mucha verdad aquí que todavía no sé. Acércate a las Escrituras como un niño, reconociendo que no sabes muchas cosas. Así es como aprende un niño pequeño. Ven a la Escritura con humildad. Y ven a la Escritura con simple confianza en Dios y apertura. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Verso 26. La razón es que Dios da gracia a los humildes. Dios es una persona humilde. ¿Cómo puedo saberlo? Porque dice en Juan capítulo 1, verso 18, Jesús ha dado a conocer al Padre. Eso significa que también dijo en Juan capítulo 14, si me has visto a mí, has visto al Padre. No necesitas ver al Padre. Si quieres saber cómo es el Padre, solo mira mi vida. Y yo miro la vida de Jesús. Y lo que más me llama la atención es la humildad. Tremenda humildad para lavar los pies sucios de aquellos pobres pescadores. El Hijo de Dios haciendo eso. Y Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre.
Él dijo esas palabras inmediatamente después de lavarle los pies. Les lavó los pies en Juan capítulo 13 y dijo esas palabras en Juan capítulo 14. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Me has visto lavándote los pies ahora mismo? Así es el Padre. Cuando veas a Dios Padre un día en los cielos, verás que es una persona muy humilde. No es arrogante ni dictatorial como lo son muchos líderes cristianos. No. Ellos dan una imagen falsa de Cristo y de Dios. Así que Dios mismo es de esa naturaleza de humildad y se relaciona con personas que tienen esa naturaleza. Y cuando Él nos da su naturaleza, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice que podemos participar de la naturaleza divina. ¿Cómo sabes que eres partícipe de la naturaleza divina? Pues te hará tremendamente humilde. Si tu cristianismo no te ha hecho humilde, quiero decirte que no has sido partícipe de la naturaleza de Dios. Todavía tienes la vieja naturaleza adámica de arrogancia, orgullo y de mirar por encima del hombro a los demás. Esa es una característica de Adán. La mayoría de los cristianos nacidos de nuevo que he conocido no saben lo más mínimo sobre ser partícipes de la naturaleza de Dios. He visto a muchas otras personas que no tienen mucho conocimiento del cristianismo, que no dicen que están llenos del Espíritu y hablan en lenguas y todo eso, pero son humildes, están participando en la naturaleza de Dios. Eso es más importante que todos los dones del Espíritu Santo. Y así vemos aquí que esta es la manera de obtener revelación. Y la revelación es lo más importante en el Nuevo Testamento. Es a través de la revelación que obtenemos la salvación, la verdadera salvación. Es a través de la revelación que participamos de la naturaleza de Dios. Y es a través de la revelación que construimos la iglesia y el cuerpo de Cristo. Muy a menudo encontramos iglesias que son congregaciones y no un cuerpo funcional. La razón es que no tienen revelación. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 16. Cuando le dijo a Pedro, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él continuó diciendo después de hablar de esta revelación sobre Cristo. Mateo 16, verso 18. Sobre esta roca, ¿qué roca? Esta revelación que tienes de Jesús como el Cristo, sobre el Cristo revelado, un Cristo revelado por el Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué tenemos iglesias donde la gente se pelea y discuten entre sí? Tus dos manos nunca han peleado entre sí en toda tu vida, porque son miembros de un solo cuerpo. Cuando nos reconocemos a nosotros mismos como miembros de un solo cuerpo, no peleamos entre nosotros. Mientras estemos en esta tierra, puede que no siempre estemos de acuerdo uno con otro. Puede que no seamos capaces de trabajar juntos todos los creyentes, pero nos amamos unos a otros. Cada parte de este cuerpo ama a la otra parte del cuerpo. Y si no puedes amar a tus hermanos en Cristo que no están de acuerdo contigo, me pregunto si has participado de la naturaleza de Dios en absoluto. Incluso me cuestionaría si has nacido de nuevo. Juan dice, por esto sabemos que somos hijos de Dios, si amamos a nuestros hermanos creyentes. Y por lo que vemos aquí, este es el resultado de la revelación. La revelación produce todo en el nuevo pacto. No había necesidad de revelación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo los profetas tenían revelación. Si querías saber la voluntad de Dios, ibas a un profeta. Hoy el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. No tienes que ir a ningún profeta. Puedes saberlo todo por ti mismo a través del Espíritu Santo si tienes humildad. Vamos al siguiente versículo, verso 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Mateo 11, verso 27. El Padre ha entregado todo en manos de Cristo. El universo entero, toda la autoridad y todo lo demás. Él dijo eso antes de subir al cielo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. No hubiera dicho eso si no la hubiera recibido. Hay siempre una humildad en Cristo al decir, me ha sido dada, me ha sido dada. Muy diferente a la actitud de muchos predicadores cristianos que actúan como si todo lo que han adquirido es a través de un montón de estudio o a través de un montón de ayuno y oración. Y todas las tonterías de los cristianos y los predicadores cristianos que se jactan porque piensan que lo han conseguido a través de muchos años de ayuno y oración, etcétera, etcétera. Jesús nunca dijo eso. Él nunca dijo, yo conseguí todo lo que conseguí a través del montón de veces que ayuné y oré cuando estaba en Nazaret. No había nada de esta jactancia vacía en Cristo.
Todo lo que hizo fue en secreto ante el Padre y le dio la gloria a Dios diciendo, me ha sido dada. Toda la autoridad en el cielo me ha sido dada. Y todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Es maravilloso ver esto, queridos hermanos y hermanas. Si pueden verlo y ser atrapados por esto, cambiará tu vida. Te hará una persona profundamente humilde y constantemente agradecida a Dios por todo lo que tienes, incluso por la salud física. Constantemente agradecido por todo lo que tienes. Necesitamos más cristianos así en la India, que sean humildes y agradecidos. Todas las cosas me han sido entregadas a mí por mi Padre. Y escucha esto que dice en el verso 27. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre. ¿Crees que conoces a Jesucristo? Si realmente conoces al verdadero Cristo, eso debe haber venido a través de la revelación del Padre. No me refiero al Cristo externo, del que hablan también muchos hindúes y musulmanes. Incluso en el Corán hablan de Jesús, que nació de María, y de los milagros que hizo, etc. Y muchos hindúes respetan a Cristo Jesús. No me refiero a conocer a Cristo de esa manera. Muchos cristianos conocen a Cristo solo de esa manera. El Cristo externo. No tienen revelación como la que tuvo Pedro, de que este es el Dios Todopoderoso que se hizo hombre para que yo pueda convertirme en hijo de Dios. Este es aquel cuya naturaleza puedo participar. No conocen a Jesús de esa manera. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero el Padre reveló al Hijo a Pedro. Vimos eso en Mateo capítulo 16. Y lo que hizo por Pedro lo puede hacer por ti y por mí, revelarnos a Cristo. Y eso es lo que necesitamos. Y además dice, nadie conoce al Padre excepto el Hijo. También es al revés. Y cualquiera a quien el Hijo quiera revelárselo. Muchos cristianos no conocen al Padre. Dicen que Dios es nuestro Padre. Pero te diré cómo puedes saber si realmente conoces a Dios como tu Padre. ¿Te pones ansioso por algo? ¿Entras en pánico en diferentes situaciones? Eso quiere decir que no conoces al Padre. Cuando tienes un problema, ¿te diriges primero a Dios o te diriges al hombre? Si te diriges al hombre, no conoces al Padre. Estas son maneras prácticas de saber si conocemos al Padre o no. Quiero decir, por ejemplo, si tu padre es el primer ministro de la India y tuviste un serio problema, algún problema con el gobierno, con la ciudad, en la sociedad o algo, ¿a quién acudirías primero? ¿Acudirías al inspector de policía local o llamarías a tu padre, el primer ministro de la India? Ya lo sabes. No acudirías a un subalterno, ni siquiera irías al director general de la policía, que es una persona menor en comparación con el primer ministro de la India. Tú dirías, hey, ¿por qué tengo que ir al director general de la policía? Mi padre es el primer ministro. Quiero preguntarte, ¿crees que el Dios Todopoderoso es más grande que todos los gobernantes de la tierra? ¿Y todos los grandes dignatarios y hombres poderosos de la sociedad? ¿Es Él realmente tu Padre? ¿Es realmente tu Padre? ¿Lo conoces como tu Padre? La Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu dentro de nosotros grita diciendo, Abba. Romanos 8, verso 16, Abba es una palabra hebrea. La traducción correcta al español sería papá. El Espíritu Santo, cuando viene dentro de nosotros, clama mirando a Dios diciendo, papá, te has convertido en mi Padre. Te has convertido en mi papá. No con el título formal de padre, sino papá. Ese título íntimo, Abba. Y esa es la prueba que conoces al Padre. Y la prueba está en diferentes circunstancias de la vida. Podemos orar todos los días a nuestro Padre que está en los cielos. Yo oré eso durante años antes de conocer a Dios como mi papá. Acepté a Cristo cuando tenía 19 años y medio. Pero diría que durante 16 o 17 años después de eso, realmente no conocí a Dios de una manera personal como mi papá, al que podía acudir en cualquier momento con cualquier necesidad.
Si estaba enfermo, podía acudir a Él y pedirle que me sanara. Si tenía una necesidad económica, podía acudir a Él. Cualquier problema, si la gente me estaba molestando, no tenía que odiarlos. Iría con mi Padre porque Él es la persona más poderosa del universo. Cuando ves a cristianos mendigando a predicadores cristianos o mendigando dinero a otros, ¿no es un insulto a su Padre Celestial? Suponiendo que su padre fuera la persona más rica del universo, ¿tendría que pedirle dinero a algún hombre? Nunca. Estas son algunas pruebas por las que podemos saber si el Padre nos ha sido revelado. Vayamos al Señor y digamos, Señor, revélame al Padre. Continuaremos nuestro estudio en el próximo episodio.